Creo que no digo ninguna tontería si digo que el mundo cada vez es un lugar más inestable. Durante los últimos años hemos vivido una pandemia mundial que literalmente paralizó el mundo, hemos vivido conflictos bélicos en Ucrania, en Gaza y en otras partes del mundo, estamos viviendo una guerra comercial entre dos de las principales potencias, China y Estados Unidos, crisis energética, una inflación totalmente descontrolada que está haciendo que perdamos nuestro poder adquisitivo y recientemente, hace una semana, vivimos un apagón sin precedentes en Europa, que por suerte se solucionó al cabo de unas cuantas horas, pero que todo esto nos está dando señales que tenemos que prepararnos. Al final, en este vídeo vamos a analizar cuál es la situación que está haciendo que el mundo esté cambiando, vamos a ver cómo todo esto va a tener un impacto en nuestra vida y sobre todo vamos a ver cómo protegernos, cómo proteger nuestras finanzas y nuestras inversiones frente a todo esto que está ocurriendo. Si te parece interesante el contenido de este vídeo, no dudes en dejar un like, es algo que no te cuesta nada, tardas literalmente unos segundos en hacerlo y a nosotros de verdad que nos ayudas un montón, así que sin más dilación, empezamos. Estamos viviendo una situación en la cual están ocurriendo un montón de cosas en el mundo, pero probablemente la más preocupante sea la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos visto cómo Donald Trump, todo el mundo sabe quién es, el actual presidente de los Estados Unidos, ha impuesto unos aranceles a China de hasta el 145%. Esto lo que quiere decir es que los productos que vengan de China y que lleguen a Estados Unidos van a tener que pagar unos aranceles, unos impuestos de hasta el 145%. China también ha contestado a esto y ha impuesto unos aranceles del 125% a los productos de Estados Unidos. Este tipo de impuestos, para bajarlos a tierra, lo que generan es que las empresas tengan más costes, por lo tanto tienen menos beneficio, y esto se ve reflejado directamente en la bolsa, y es por ello que hemos visto muchísima volatilidad durante las últimas semanas, y hemos visto volatilidades que no se veían desde la pandemia y desde la crisis del 2008. Pero los aranceles son simplemente una parte de todo lo que está ocurriendo. Tenemos que hablar también de la deuda. Estados Unidos tiene una deuda de más de 36 billones de dólares. Y tener deuda no tiene por qué ser malo. Prácticamente todos los países tienen deuda. El problema viene cuando los países no pueden pagar cómodamente sus deudas. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona la deuda de los países. Cuando un país quiere financiarse, cuando un país necesita o quiere dinero, lo que hace es emitir una cosa que se llaman bonos. Un bono, para explicarlo de forma súper sencilla, es un documento, imaginaos un papel que te va a dar ese país. Entonces tú le vas a prestar cierta cantidad de dinero a ese país, el país te va a dar este documento y en este documento lo que te dice es que te va a devolver tu dinero dentro de X años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de la cantidad de años que esté determinado en este bono, y además de devolverte el dinero cuando el bono caduque, te va a estar dando una rentabilidad todos los años. Así es como se financian los países y estos bonos los pueden comprar tanto personas como tú o yo, como empresas o incluso otros países también pueden comprar estos bonos. Voy a poner un ejemplo ya que con ejemplos todo se entiende muchísimo mejor. Pongamos que yo compro un bono de Estados Unidos. Este bono cuesta $1000 y es un bono a 10 años y además da una rentabilidad del 1% anual. Entonces yo compro el bono, me quedo sin mis $1000 y tengo este documento, tengo ese bono y todos los años voy a ir recibiendo un 1%, que un 1% de 1000 son $10. Entonces todos los años recibo $10, $10, $10, $10. Y cuando pasan estos 10 años, cuando el bono caduca, por así decirlo, me devuelven mis $1000. Entonces sería una inversión que a mí me hubiese generado $100 en estos 10 años. ¿Por qué $100? Porque lo que yo he ido generando realmente han sido $10 todos los años, 10 por 10 es igual a 100. Así es como funciona un bono y es considerada una de las inversiones más seguras que existen, ya que le estás prestando el dinero a un país y es algo que tiene relativamente poco riesgo si lo comparamos con otro tipo de inversiones. Pero claro, aquí es donde se complica un pelín la cosa y por ello es importante que estés realmente atento. Cuando un país vende un bono, imaginaos que yo compro ese bono directamente a Estados Unidos por $1000, yo tengo este bono, luego hay un mercado secundario, ya que yo con este bono puedo hacer lo que quiera. Se lo puedo vender a un amigo, lo puedo vender a una persona que no conozco, a un familiar, y es por ello que también hay un mercado secundario, es por ello que vemos que también hay fluctuación en los bonos, también hay un gráfico como en las acciones. Pueden bajar de precio, pueden subir de precio, pero a pesar de que haya esa fluctuación, si el bono que yo he comprado me genera $10 al año, pues ese bono va a estar siempre generando $10 al año, por más caro o más barato que esté. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que si yo compro este bono por $1000 y me genera un 1% de rentabilidad anual, pero este bono cae de precio en el mercado y se puede comprar por únicamente $500, la persona que vaya a comprar este bono por $500 realmente le va a estar dando un 2%
2% de rentabilidad, debido a que lo ha comprado por la mitad de precio, y esto lo que hace es que la rentabilidad anual sea el doble. Para explicarlo de forma sencilla, cuando el precio de un bono sube, lo que ocurre es que baja su rentabilidad, y cuando el precio de un bono baja, sube su rentabilidad. Y esto, aunque parezca una tontería y que parezca irrelevante, es realmente importante y os explico el porqué. A día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, los bonos de Estados Unidos a 10 años en el mercado secundario dan una rentabilidad del 4,3%. Entonces, lo que quiere decir es que si Estados Unidos quiere volver a financiarse, quiere volver a emitir bonos, lo que tiene que hacer es ofrecer una rentabilidad que sea igual o superior al mercado secundario, ya que si ofrecen una rentabilidad inferior, por ejemplo, una rentabilidad del 2%, prácticamente nadie va a invertir en estos nuevos bonos, ya que van a preferir comprarlos directamente en el mercado secundario. Pero claro, ahora mismo estaréis pensando, vale, yo vivo en España o vivo en otro país del mundo, no vivo en Estados Unidos, ¿qué más me da a mí lo que pasa en Estados Unidos con los aranceles o con la deuda? Pues hay una frase muy famosa que dice que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría, y es algo que hemos visto, por ejemplo, en la crisis inmobiliaria del 2008, que empezó en Estados Unidos, pero afectó a prácticamente todo el mundo. Con respecto a los aranceles puestos por Estados Unidos y seguidos por China, esto va a tener un impacto en una subida de precios en prácticamente todo, ya que prácticamente todos los productos que tenemos vienen de Estados Unidos o de China, o directamente han pasado en algún momento de su proceso por Estados Unidos o por China. Aunque el producto no se haya creado como tal en alguno de estos países, lo más probable es que alguna pieza venga de China o alguna cosa venga de Estados Unidos. Entonces, esto lo que va a generar es que las empresas, como hemos comentado antes, tengan un margen de beneficio más pequeño, y lo que probablemente genere es que las empresas aumenten su precio. Por lo tanto, para todos los clientes van a ser las cosas más caras, además de un impacto en bolsa. Y con respecto a los bonos, también puede tener un impacto en prácticamente todo el mundo, ya que si la rentabilidad que ofrecen los bonos de Estados Unidos es tan interesante, estamos hablando de un 4,3%, los bancos obviamente saben esta información, y cuando tú vayas a pedir un préstamo, sea a título personal, para lo que sea, o sea de tu empresa, también vas a tener que pagar una tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque si el banco puede poner su dinero a trabajar dejándoselo a Estados Unidos y consiguiendo esta rentabilidad, si tú le vas a prestar ese dinero, te va a pedir unos intereses similares para que les valga la pena. Al final los bancos son inteligentes, y si pueden prestarle dinero a Estados Unidos con un interés, a ti, que no eres Estados Unidos, probablemente te lo dejen a un interés pues similar, debido a que tienen esa otra opción encima de la mesa. Y esto tiene un impacto tanto en las personas como en las empresas, ya que a día de hoy prácticamente todas las empresas utilizan financiación, y si tienen que financiarse más caro, pues también va a reducir su margen de beneficio, y bueno, es algo sin duda negativo también para las empresas. Bien, ahora probablemente la duda que tengas es, oye, ¿y cómo puedo protegerme de todo esto? Pues existen un tipo de activos, llamados activos defensivos, que son pues ciertas inversiones que se pueden hacer, que normalmente no son inversiones tan rentables como las que todos conocemos, pero que son inversiones interesantes para protegernos de este tipo de cosas. Sin duda, el activo de protección, el activo defensivo más popular de todos es el oro. ¿Por qué es el oro? Porque es un activo que no depende ni de una empresa ni de un país, y además es un activo que no se puede crear de la nada, no es como los euros o los dólares que se pueden imprimir, sino que el oro existe, el oro que existe. Es cierto que todos los años se descubre, entre comillas, un poco de oro, pero representa un porcentaje bastante pequeño de todo el oro que existe y que está en circulación. Y es un activo que tiene tendencia a subir cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, durante la crisis del petróleo subió un 550%, durante la crisis del 2008 subió un 101%, y durante la pandemia subió un 30% en únicamente 6 meses. Para los que os interesa invertir en oro o simplemente entender cómo funciona este activo, hicimos un vídeo completo al respecto que os recomiendo encarecidamente ir a verlo una vez que acabéis este vídeo. Lo podéis encontrar buscando en YouTube cómo invertir en oro, y ahí os va a aparecer el vídeo. El oro sin duda es el activo defensivo más popular, pero también existen otros como los propios bonos, de los cuales hemos hablado tanto en este vídeo. También tenemos tener otras divisas, como puede ser el franco suizo, también tenemos Bitcoin o incluso inmuebles. Al final lo importante es entender que el mercado es totalmente impredecible, absolutamente nadie sabe lo que va a pasar, si va a subir, si va a bajar, es totalmente impredecible. Y el ejemplo perfecto de todo esto es que el pasado 2 de mayo China dijo que está abierta a hablar con Estados Unidos para renegociar un poco las condiciones de todo lo que está ocurriendo. Y esto lo que generó es que directamente ese mismo día empezamos a ver subidas en bolsa. Por lo tanto, absolutamente nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Bridgewater Associates, la firma de Ray Dalio, tiene un portfolio llamado All Weather Portfolio, que es un portfolio que tiene como objetivo conseguir rentabilidades
rentables constantes, pero reduciendo al máximo el riesgo. El portfolio consiste en invertir un 30% en acciones de todo el mundo, un 55% en bonos, un 7,5% en oro y un 7,5% en materias primas como puede ser el petróleo o el gas. Este portfolio ha tenido una rentabilidad anual media del 6,73% durante los últimos 20 años, mientras que el S&P 500, que todos conocemos, ha conseguido una rentabilidad del 12,89%. Sin duda, durante los últimos 20 años ha sido más rentable invertir en el S&P 500, pero tenemos que entender que este tipo de portfolio de inversión no tiene como objetivo ser el más rentable, sino tener la menor volatilidad y las menores caídas posibles. Durante los últimos 20 años, el peor año para el portfolio All Weather fue un año que tuvieron una caída del menos 14,20%, mientras que el peor año de los últimos 20 años del S&P 500 tuvieron una caída del menos 34,60%. Para las personas a las que os interese crearos vuestro portfolio All Weather o a las personas que os interese invertir en cualquier otro tipo de activos, voy a dejar en la descripción el enlace a Trade Republic. Trade Republic, la mayoría ya lo conocéis, es un broker totalmente regulado, un broker que tiene más de 8 millones de usuarios, más de 100.000 millones de euros bajo gestión, y os podéis crear una cuenta totalmente gratis utilizando el enlace de la descripción, y al crearos la cuenta vais a poder invertir en prácticamente cualquier activo que queréis, así que lo tenéis en la descripción. Para concluir este vídeo me gustaría decir que estamos en una situación de incertidumbre, pero que aún así no podemos volvernos locos, no podemos dejar que toda esta situación nos quite el foco porque no tendría absolutamente ningún sentido. Para mí la clave y el secreto para poder protegernos de absolutamente todo es tener una fuente de ingresos estable. Sea un trabajo, sea un emprendimiento, me da igual, pero tener una fuente de ingresos que nos permita ir generando ingresos constantemente, pase lo que pase. Para las personas a las que os interese montar un negocio serio, algo realmente profesional, algo que no es rápido, algo que no es para nada fácil, os voy a dejar en la descripción el enlace a nuestro curso completo y gratuito de Shopify de más de 15 horas, donde enseñamos a crear una tienda online y a generar ingresos gracias a ella. Por aquí por pantalla os voy a dejar algunos de los resultados de las personas que han hecho este curso totalmente gratis. E insisto, esto es para gente seria, esto no es fácil, esto no es rápido, esto es única y exclusivamente para personas serias. Y una vez que tenemos una fuente de ingresos estable, lo interesante es invertir ese dinero en ciertos activos que nos den tranquilidad, que nos den protección y que se vayan revalorizando a lo largo de los años. Así que nada, si el contenido te ha parecido interesante, no dudes en dejar un like. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.